para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Buenas noches, amables y amigos televidentes. Ya está en el aire su programa de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Su programa Hablan los Educadores. Un programa de análisis, de entrevistas, de comentarios, de noticias y lo más importante, una línea de comunicación entre ustedes y nosotros. Llámenos para que participe del interesante programa que desarrollaremos en el día de hoy. Hoy viernes, y como cada viernes, nuestro componente, nuestro hermano y amigo, el líder, profesor José Luis García. Buenas noches, profesor José Luis. Don Claudio Brazován ha tenido compromisos en otros... ¿Está con Tobón? Sí, está en otros compromisos que supongo que ya viene de camino. Nos invitó, pero no pudimos estar con él por razones ajenas a nuestra voluntad. Pues muy buenas noches, ya como decía el profesor Franklin Ferrera, para mí, José Luis García, es un gran privilegio poder compartir este espacio de información y de orientación a todo el Magisterio Nacional y la sociedad en su conjunto. De manera muy particular, saludar a los docentes y la comunidad educativa que nos sigue cada día, cada noche. Bueno, profesor José Luis García, hoy parece que los combustibles, díganos a ver. Los combustibles, profesor, los combustibles están como una canción, un merengue de eso, de los 90, puya, decía Sergio Vargas, y los mosquitos puya. Sí, bueno, pues, el combustible nos está puyando y tiene unas alzas significativas por segunda semana consecutiva para esta semana, que comprende los días del día 5 hasta el día 10 del mes en curso. Entonces la gasolina premium se estará aumentando 5 pesos más para ser vendida al público a 220 pesos con 80 centavos. La regular aumenta 3 pesos, profesor. Ya cruzó la barrera de los 200 pesos y entonces se estará distribuyendo al consumidor en 204,70. Atención, ama de casa, atención a los que usan como combustible el GLP, 1 peso. Atención al Intran, también hay que... La atención al Intran, porque los choferes están al grito con el aumento del gas GLP. Estará vendiéndose a 117,30. El gas natural mantiene su precio y el gasoil, el premium, sube 6, el regular sube 5. Lleva 3 semanas consecutivas subiendo y las dos últimas semanas han sido aumentos sobre los 4 pesos. Bien, profesor, lamentamos que suba y que baje. No, en diciembre baja el precio normal. ¿Usted cree? Según las autoridades, esto se debe a la situación que tiene el mercado internacional. Bueno, el petróleo no lo traen de Venezuela, pero se toma en cuenta el de Texas para hacer el aumento. El de Texas, ok. Texas. Bien, entonces, por otro lado, profesor, hoy, como en la continuación del diplomado que está realizando la Asociación Dominicana de Profesores, yo le dije a usted que el viernes pasado no podía estar en el programa. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un diplomado en formación de facilitadores en educación sindical y legislación educativa. Fíjense, este es el diplomado que están haciendo en las 155 seccionales del país. Ese es el título del diplomado, de manera que nosotros estamos... Y veo que tiene ya su logotipo, el Instituto de Formación. Sí, es el Instituto de Formación Pedagógica Sindical de la ADP. O sea, aquí está... Sí, o sea, que este es el instituto y este es el diplomado que estamos realizando. Son unos 7 viernes que vamos a estar. Y eso es bonito, es interesante. Escúcheme, profesor, Edoco era que quería como hacer unas averiguaciones. Sí. Atención, Edoco. Adoco. Sí. Puede pasar por la Escuela de Formación Sindical. Por el instituto. Para que vean que se está gastando el dinero. Sí. En qué se gasta. No, pero no vamos a dar. Eso es, profesor. Entonces, hoy, el viernes pasado estuvimos en una sección bellísima, hermosa, tremenda. ¿Apertura? Una apertura, por eso era un acto de apertura donde estuvieron los expresidentes de la ADP, estuvo el discurso central del presidente y estuvieron entonces del Instituto de Formación, estuvieron del Ministerio, estuvo un grupo de personas
y de personalidades allí apoyándonos y felicitando la actividad de formación sindical de la ADP, porque realmente es una deuda pendiente que tenía el Comité Ejecutivo Nacional con sus dirigentes. Hoy tocó el segundo módulo, profesor, y en ese segundo módulo por ahí tenemos imágenes. Ojalá el señor director pueda ir poniendo las imágenes de los participantes de ese curso. Y hoy en el segundo módulo, profesor, teníamos entonces la formación de la historia de la ADP. Fíjese cómo están los participantes ahí en ese congreso de imágenes. Y hoy teníamos entonces en el segundo módulo. Primera fila. Estamos ahí, sí, profesor, de eso se trata. Entonces, en el segundo módulo, profesor, teníamos temas importantes como una breve historia de FENAMA. La historia de la ADP es una historia, profesor, apasionante. También teníamos la fundación, consolidación y desarrollo de la ADP. Tuvimos el tema, la ADP, su lucha y su vida institucional de 1975 a 1990, o sea, en ese tramo, en ese periodo. Y estuvimos entonces la ADP, su lucha y su vida institucional del 90 al 2015 también. O sea, cortamos en el 2015, luego las organizaciones magisteriales internacionales y los estatutos disciplinarios de la ADP. Fíjense cómo son temas apasionantes y que estuvo muy bien redactada o concebido esos temas con Enrique de León como expositor en el primer tema y Celio Guerrero. Fíjense a Celio Guerrero como expositor, profesor. O sea, estamos hablando de los expresidentes de la ADP. Estamos hablando la vivencia pura. Sí, la vivencia pura. Y entonces, la historia de FENAMA. FENAMA era la Federación Nacional de Maestros. Fíjese que nace en el 62, pero muere en el 68. O sea, en el 67 desapareció. Fue efímera prácticamente. Desapareció, profesor. ¿Por qué finalmente usted ve la historia que desapareció? Primero, profesor, porque los dirigentes de FENAMA no supieron colocarse a la altura de las circunstancias. Cuando el golpe de Estado al profesor Bosch, fíjese que hay una constitución, un reclamo del retorno a la constitucionalidad. ¿Usted sabe qué hizo FENAMA? FENAMA no hizo ningún comunicado, se quedó callada y la posición que adoptó fue de que cada maestro era libre de expresar sus ideas. Entonces se manchó, le quedó como esa mácula, esa mancha de que apoyó, de que era de los golpistas. Óigase bien, profesor. Entonces fue de los que apoyó. Ellos nos dijeron hoy que tuvieron que luchar en contra del gobierno de Juan Bosch porque los ministros de educación habían cancelado los maestros para poner o gente de su partido con el PRD de Juan Bosch o los amigos del ministro, de la ministra de educación en ese entonces. Como o sea, que se está reciclando la historia. Entonces yo digo, pero se viene repitiendo. O sea, los amigos de los ministros, o sea, fíjense que ni siquiera son partidarios de personas partidarias de su partido, sino los amigos de los incumbentes. Yo dije, atención, historia. Se estará reeditando la historia. Por eso que no la están enseñando, porque dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y entonces ahí están los aportes de la ADP. Pero cuando uno se encuentra con documentos de esta naturaleza, profesor, de repensar la ADP, esos son unas lecturas y unas reflexiones producto precisamente de la consulta del 41 aniversario. Eso fue en el 2011. Recuerdo muy bien, profesor, que nosotros participamos bajo la dirección del profesor Radamés Camacho. El profesor Radamés Camacho era el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en ese entonces. Y entonces recuerdo que montamos esa consulta, porque es una consulta que se hizo a los maestros y a las maestras a nivel nacional. O sea, fíjense que para repensar la ADP, fíjense que para nosotros ver la mirada, tener una mirada hacia la ADP, no puede ser únicamente materia de los dirigentes municipales, de los dirigentes nacionales, ni siquiera el comité ejecutivo, ni tan solo de un pleno. Es más, ni tan solo de un congreso, que aunque son los organismos que sí toman las decisiones, óigase bien, pero debe ser una visión más amplia de todo el magisterio para ver qué está pensando el magisterio. Entonces aquí salieron las consultas, lo más importante, o sea, los aportes de la ADP, los métodos de lucha, cómo lo han fortalecido y toda esa parte. Hoy entonces usted sabe, Rafael Santos es quien coordina ese diplomado y es magistral. Él, por ejemplo, hizo una intervención hoy respecto a luego de la historia, que se traza la historia, hay una sesión de preguntas y hay porque la historia de la ADP es apasionante, además de que debimos haberla hecho como de manera más reflexiva,
porque fue más o menos contando lo que había venido pasando, un resumen. Entonces pienso que también debió haberse hecho de manera más reflexiva y más como más debate. Entonces, ¿qué resulta? Que hoy hacen una pregunta. Entonces dice Rafael Santos que en la historia del ADP, luego, porque después que desaparece FENAMA, queda un vacío, queda una... Un hueco. Un hueco, es como profesor, que había un un limbo, clavo, había y un limbo. sacaron el Entonces, clavo. fíjese que en 67 desaparece FENAMA, pero entonces es en el 70 cuando se forma la ADP. Fíjese que entonces en ese queda un vacío, y entonces lo que habían era como organizaciones Islita. de maestros, sí, estaban las de Salcedo, estaban las del Este, estaba la de Puerto Plata, estaba aquí la del Gran Vamos a decir Santo Domingo. como pequeñas Sí, sesionales. sí, exactamente, pero hasta con sus propios estatutos. Entonces, es a partir entonces del 77 cuando realmente viene el movimiento y recogen toda la historia, toda la parte, y entonces con un solo centro de mando. Y decía hoy Rafael Santos que el ADP nunca ha querido hacer huelga, y que eso es lo que o sea, ellos lo que han querido siempre, porque yo les pregunté entonces, pero hasta a partir de ahí era solo huelga. No, ellos no tenían imposibilidad de hacer la concertación, porque era de confrontación, y las luchas del ADP hasta los 80, hasta el año 80, dice Enrique de León, era porque los reconozcan y la propia existencia del ADP. O sea, eran luchas, profesor, por la existencia y por las libertades públicas. Oiga qué cosa, porque era que los reprimían. Incluso en una ocasión tuvieron con una lucha ya, sí. O sea, los maestros no cotizaban. Pocos maestros muertos ahí en esa Los maestros no parte de la cotizaban, no había nada, profesor. Incluso en una ocasión tuvieron que ocupar la iglesia Santa Ana. De ahí salieron, y ahí fue donde se descubrió todo lo que estaba pasando con los dirigentes sindicales y con los maestros y las maestras. Fíjese entonces cómo a partir de ahí entonces vienen las luchas por las reivindicaciones de los maestros. A partir del 82 entonces se retoma la lucha por el seguro médico, toda esa parte, y ya la historia del 97 hacia acá usted no hay que contársela, No. porque a partir de ahí ya viene la ley 6697, que es donde queda incrustado ya la permanencia de los dirigentes sindicales y toda esa parte. O sea, es una historia bonita, apasionante. Algo que me llamó la atención hoy, decía Rafael Santos en el día de hoy, ponía el ejemplo. Yo dije, ¿por qué no aplican, dice él, por qué no aplican los estatutos de la Asociación Dominicana de Profesores a Barahona? Tenían que aplicarlo, porque la decisión de hacer una huelga, así sea en una escuela, dice él, no es que no tiene el derecho a hacer, así sea en una escuela, tiene que ser una decisión del Comité Ejecutivo Nacional, que es, la ADP debe tener un solo centro de mando, y eso es lo que le da la unidad. Por eso se habla de una institución democrática. Dice, hacer lo otro es anarcosindicalismo. O sea, y él dice, bajo ninguna condición nosotros estamos diciendo no. El maestro puede pertenecer al partido que él quiera, pero que tiene que ser una ADP de todos. O sea, el maestro puede pertenecer al PRD, al PRM, al PLD, al MIUC, al Verde, al Frente Amplio, al Reformista, a cualquier, y a todas las corrientes. Ahora, es que la ADP es una institución. El maestro puede estar donde... Ahora, ya, como dice, se sometieron, vinieron unas elecciones y hay un comité ejecutivo electo. Usted tiene que respetar esas autoridades, porque una decisión de hacer una huelga tiene que ser siempre una decisión del comité ejecutivo. Y si el comité ejecutivo decidió que es en Neiva que vamos a hacer la huelga, entonces el comité ejecutivo tiene que aportar todos los recursos para que esa huelga prospere y sea exitosa. O sea, ¿por qué? Porque tiene que haber un solo centro de masa. Y dice él, con mucha sapiencia, que el comité ejecutivo tiene una visión amplia de todo lo que acontece. Entonces, una situación aislada que suceda en la Asociación Dominicana de Profesores afecta a la organización en sentido general. Fíjese que lo mismo de ayer es lo de hoy, es por la subsistencia del gremio. Y él lo dice. Que la intención incluso de dijo, ahora es que desaparezca. Sí, incluso y le dijo ahí a los dirigentes, eso es si usted quiere que el ADP continúe existiendo. Si usted lo que quiere es que el ADP se dé barato, bueno, pues sigan así y haga usted una huelga, haga usted un conato allí, invéntese usted una cosa allí. Y decía, porque hay muchas seccionales que empiezan incluso por el último recurso. El último recurso es una huelga. Usted lo primero, un dirigente sindical, decía, un dirigente sindical responsable, primero tiene que crear opinión pública. Primero debe conversar con los padres y convencerlos con la sociedad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son sus reclamos? ¿Qué es lo que él quiere que le cumplan? Óigase bien, ¿qué están reclamando? O sea, de la escuela,
de los niños, de la educación. Y segundo, entonces, hacer opinión pública. Porque no es fácil, dice él, ir a un televisor, a un medio de comunicación, usted ir a decir, no hay huelga. Y contó Rafael Santos una historia, que él tenía su niño en un colegio, usted se recuerda que habían semiprivados. Semiprivados. O sea, y como se llamó a una huelga del ADP, él tenía su hijo en un colegio semiprivado y ahí había clases. ¿Qué hizo él? Él terminó sacando a su niño de ahí porque los otros no estaban tomando docencia. Entonces lo inscribió en la escuela pública. O sea, porque es muy fácil. O sea, dice, yo estoy impidiéndole la docencia a los demás niños, el mío sí está tomando docencia. No. O sea, que es un asunto hasta ético, decía él. Y por eso lo hizo así, profesor. Y la parte de la responsabilidad sindical, eso es fenomenal. Vamos a tomar esta llamada. Claro. Buenas noches. Bueno, ¿Quién nos Sí. habla y desde dónde? Karina. Adelante, Karina. Aló, bueno. Está en el aire. Bien. Esa llamada está... Sí. Que cuelgue y llame otra vez. Entonces, profesor, es una ADP así, propositiva, combativa, y fíjese cómo ellos tenían que combatir toda esa, o sea, pero toda una historia. Hoy estuvo Manuel Jiménez entonando el himno de la ADP, el himno nacional, el himno de la ADP, y cantando la canción Maestro, o sea, que es un himno Entre también. nosotros dos. ¿Ya lo cantaban? Sí, es un himno, profesor. Claro. Buenas noches. Sí, Sí. está en el aire. Sí, señor. Está en el aire. Adelante. Sí. Pedro Guzmán, Pedro Guzmán, ¿de dónde? desde Nagua. Adelante, don Pedro. Sí, escuchen, mi hermano, mientras nosotros tengamos un dirigente que sea parte del gobierno, las luchas o las actividades de la ADP no van a progresar, porque hay momentos que los maestros quieren exigir o reclamar algo acerca a una gran cantidad de maestros, pero al tener un dirigente arriba que es del gobierno, no le va a hacer presión a su partido. Por eso la problemática de tantos maestros bloqueados que todavía no han cobrado, porque tenemos un dirigente arriba que no nos va a dar mano. Hoy precisamente estaban hablando de eso. No importa que un dirigente sea del PLD o del PRD o del partido de gobierno que esté. Eso no tiene nada que ver. Pero lo decía hoy, oiga las bien. luchas Oiga, más oiga, pero oiga, la ha llevado el perdón, profesor pero oiga Eduardo. quién lo decía hoy, Rafael Santos. No importa que el dirigente sea del PLD, porque no importa de cuál partido sea, porque usted no puede tomar las decisiones del PRM, que lo que quiere es huelga, para llevarlo al sindicato, porque entonces va a destruir el sindicato. Es que un dirigente responsable, decía él, o sea, un dirigente responsable ve el contexto en que está, estudia la situación y entonces sabe cómo armar, cómo salir a eso. No, pero ese profesor además que llamó debía estar ahí. En ese, bueno, No, pero va a llegar yo allá le para quiero hacer la la formación pregunta sindical. en el aire al profesor, donde hay 21 personas, Eduardo es que No, pero por eso él habló. Cuando Eduardo lleva toda la Por lucha. eso, no, por eso él habló del centralismo democrático. ¿Qué es el centralismo democrático? Unas elecciones que se celebraron de la Asociación Dominicana de Profesores, donde ya los profesores eligieron sus autoridades. Entonces, la minoría debe someterse a lo que establece la mayoría. Es así como se establece el centralismo democrático. Y es como dice él, en la ADP fuimos tan visionarios que fíjese que se van unas elecciones del ADP y usted se estableció una proporcionalidad. Usted sacó 5 votos y le corresponde un puesto, eso es lo que le corresponde a usted. Usted sacó 8, usted sacó 15. O sea, para que esté toda la fuerza y todo el mundo representado. Pero tiene que obedecer a su dirección del comité ejecutivo. O sea, no es lo que usted piense, porque para eso hay una dirección en la Asociación Dominicana de Profesores. Eso es un elemento importante a resaltar si queremos preservar la Asociación Dominicana de Profesores, que usted sabe, profesor, cuál es la situación. intención. La intención, incluso que las cosas no vienen así por así. No, y la ADP, ya hacia otra perspectiva, que lo vamos a ver más adelante. En base a lo que usted ha estado hablando, lo único que no ha sucedido es el golpe de Estado en este periodo. La historia de la ADP. En la historia actualizada de la ADP, contemporánea, en base a lo que usted está hablando, hay unos elementos que usted ha mencionado que se están repitiendo en este momento, y de esos elementos que se han repetido, el único que no hay es el golpe de Estado. Así es. Pero después tenemos el punto de perseguir a los docentes y al sindicato,
hay fuerzas oscuras que desearan que el sindicato desapareciera. Así es. Entonces, qué bueno que se está dando ese diplomado, qué bueno que se están formando nuestros presidentes municipales y que tendrán la responsabilidad entonces de reproducirlo a todo lo largo y ancho de sucesionarios. Pero no tan solo los presidentes, o sea, lo que yo pienso que debió haber empezado por los presidentes, iniciado por los presidentes realmente. Porque fíjese lo que ponían El de ejemplo. presidente mandó a otro, en algunos casos. En algunos casos los presidentes enviaron a otro, pero esto vamos a tener que reproducirlo con los demás, las unidades, primero con los 10 compañeros del municipal, luego con las unidades de base sindical y pedagógica y luego en sentido general en cascada va a ir O abrir esa varias formación. sesiones Eso, y agruparlo. las líneas están congestionadas. llenas. Vamos a tomar esta llamada. Buenas noches. Tírame al aire para los educadores. Sí, buenas Sí. noches, está en el aire. Estoy en el aire con los educadores. Sí, está en el aire. Yo soy educador y quiero estar en el programa con ustedes ahí para conseguir unos cuantos anuncios y me ponen ese programa bien. Ajá. Gracias. Vamos a hablar con Julio Batista. Julio Batista, atención. Sí, atención, Hay alguien Julio. que quiere traerte Sí, unos Ya anuncios. usted sabe, exacto. Bueno, vamos a nuestra pausa comercial. No se muevan porque en breve retornamos. Adelante, señor director. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. En Hablan los Educadores, profesor José Luis, vamos a mandarle un saludo a nuestra hermana y amiga, la profesora Reinalda Núñez, que sube que Reinalda. está aquejada, un poco aquejada de salud, que está operada incluso, que tuvo que intervenirla. Sin embargo, estamos elevando una plegaria al maestra Señor para de que 1000 batallas. recupere su salud prontamente. Dedicó toda Igual su vida, ha dedicado su a vida nuestra al amiga ministerio. Cristina Enríquez, que está siempre ahí, profesor, una fiesta Permanentemente. nuestra, sí. Y, Ellos no llaman mucho, pero siempre están ahí sí, y conectados. y Franklin Josué también está ahí, Ah, profesor. es un Aunque fiel está seguidor, aunque está un profesor. poco malito. Ah, la enfermito, gripe, Sí, la el gripe. proceso viral. Proceso difícil. Buenas noches. Gracias, ¿qué tal? Bien. Bien. Bueno, quería participar en el programa. Sí, ¿Está en el está aire? Bueno, participó Buenas el noches. compañero. Tírame para el aire. Sí, buenas Estamos noches. en el Está en el aire. aire. Tírame para el aire, tírame. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, oiga, le habla un educador de aquí de San Cristóbal. Adelante. Ya yo estoy pensionado. Es para sugerirles que escuchen el tema de Julio Iglesias, que dice, vuela amigo, vuela alto, no se haga gaviota en el mar. La gente tira a matar cuando Volamos muy bajo. Es preferible, porque creo que ese que ustedes tienen ahora dice que el éxito se alcanza a cualquier precio, con lo cual no estoy de acuerdo. Ok. Eso es para el bumper Ah, de el entrada. Para el ok. bumper de entrada. Julio, que está pendiente. ok. Mira, por eso que este programa es dinámico y proactivo. Es porque una, la su- persona- es una sugerencia. una sugerencia que nos ha muy dado. buena. Muy bien. Muy bien. Buenas noches. Sí, buenas. Sí, Sí. ¿quién nos habla y desde dónde? De paraíso para ahora. Adelante, Paraíso. Por amor a Dios. El ministro ha cogido una cantidad de dinero para comprar los brochets para los niños de la escuela. ¿sí? Bueno, Sí. Y Ese- hasta ahora ese a es los un tema- Power Rangers. ese- y los registros han llegado de escuela. No han llegado los registros. ¿Qué rabo es? ¿Qué rabo que hay? Pero vean acá, para respetarnos. Y los registros han llegado y ahora fue 6 millones y pico. 6 no, No, 600. 6 no, profesor, 600. profesor, 6 no, 600 millones. 600. Ese es un 600. tema importante porque ya los registros en la evaluación de desempeño están siendo trabajados. Sin embargo, los de este año ni siquiera han empezado y los del año pasado no lo dieron casi en marzo. A propósito, profesor, que él habla de ese tema de los registros. Mire, han decidido cambiar los uniformes de los niños en las escuelas, de los niños y jóvenes, para el año escolar próximo. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a impactar de manera positiva
¿qué valor agregado tiene el cambio de uniformes? Eso en la calidad educativa que No, queremos profesor. nosotros en la República Dominicana. Profesor. Esa es mi pregunta, una. Díganos a ver, profesor, Mire, ¿cómo mire, va a mire. impactar eso? O sea, ese cambio de imagen. Acuérdese que es por de- competencia que ahora se enseña. Sí. Y una de las competencias es poder ofrecer a los empresarios de este país una parte del 4%. Eso es una... Es una alianza pública-privada. Atención. Mire, Ok. los embates que ha tenido el Ministerio de Educación hacia los organismos que han fortalecido el Magisterio Nacional no son de balde, ni fue tuche. Miren ahí la demostración que lo que le interesa al ministerio es tener acuerdo con el sector privado y tiene que darle su tajada porque esas cosas que han salido no son gratis, de alguna manera hay que pagarle. Y ahora, entonces, nuestros niños y nuestras niñas tendrán un componente nuevo que se incorpora a lo que son las estrategias de planificación, a las competencias múltiples, y que eso va a ayudar muchísimo al desarrollo de sus inteligencias, el cambiar el uniforme. ¿Y usted cree, profesor, que Claro, por ejemplo, el que le toque el uniforme verde va a pensar mucho en el medio ambiente. Yo le pregunto, profesor, ahora. ¿Usted cree que esas son las necesidades realmente del magisterio? Para la 600 calidad millones de educativa? pesos, profesor. Entonces, pero 600 millones de pesos. ahorita los textileros van a estar. Ajá, profesor. Entonces, mire, profesor, mire. Bueno. Un tema nodal, fundamental, que usted... Por lo menos ministro- dijo un número, porque a través de los uniformes que entregan nunca han dicho un número de lo que se No, gana. no, pero ministro, mire, ministro. Yo sé que eso, los uniformes los van a entregar a través del Instituto de Bienestar Estudiantil, INAVIE, Y la vi. que está incluso regenteado por un hombre Muy bueno, muy bueno, se ha muy mantenido correcto, ahí. muy correcto. Y a veces llegan. Muy Las correcto, o cosas sea, llegan. René Jaque, un hombre correcto. Sin embargo, hay algo que usted debe, ministro, yo no sé quiénes son sus asesores, profesor José Luis, porque nosotros no podemos pedirle al ministro cosas sabiendo uno que él no es de maestro, él no es docente, él es No, no, arquitecto. no, él está haciéndolo o sea, él de bien. educación ha tratado él tiene incluso unos talleres los sábados, que Los va, sábados, pregunta. le esas tiene cosas. un curso intensivo, está haciendo una habilitación docente. Sí, más o menos, sí, Una con los habilitación docente. viceministros, con todo, con los directores. Ahí Imagínense, aprendiendo. en Eso una- preguntando. allá por el Pituca Flores está dándole ese cursito. Sí, no, No entonces, imagínense los bajo aire en un salón. ministro, con un- mire, hay unos elementos importantes que usted debe involucrar y que debe ser de su prioridad. Tenemos la tarifa de los colegios, ministro. Eso año tras año en creciente que va incrementándose. Y usted no ha dicho nada al respecto. Mire, el centro educativo- Dos, profesor. Yo lo voy a traer aquí la El foto. negocio de los libros de textos. Los libros de texto, usted le piden una lista de libros de texto que van de aquí a Jimaní, de aquí a Dajabón, de aquí Y a la Dajabón, cambia en la edición. y la cambia. Pero yo le pregunto a usted, los libros son un recurso y ya todo con un clic está ahí. Y estamos hablando de la República Digital, donde usted va a tener, profesor, acceso a todo a través de la República Digital. Entonces, ¿cuál es la necesidad de los libros, de la impresión de esos libros? No, mire. El negocio. No, es mejor. Ministro, otra cosa, ministro. Usted sabe en qué mes, ministro, estamos en noviembre y el año escolar empezó en agosto. Mire, ministro, agosto, septiembre, octubre. Y Van noviembre 4 entramos. meses, ministro, 3 meses, ministro, de docencia. Y los registros no han llegado a las escuelas, a los centros educativos públicos, ministro. Los únicos que han llegado, ¿usted sabe cuáles son, ministro? Los que usted dice que son de primero y segundo, de bachillerato, No, de, eso de- no- de secundaria. No han ¿Y llegado, usted sabe cómo ¿no? han llegado, ministro? Entregándolo. Séptimo y octavo. Así es. Todavía dicen séptimo y octavo. Eso, ministro, pero de por Dios. No, pero no te va a llamar. Esos elementos usted debe ocuparse. Otra cosa, ministro. Las aulas que faltan por construir. Otra cosa, ministro. Las cocinas que faltan por construir. Y equipar las que tienen construidas. Ministro, mire, la Escuela República Dominicana tiene un excelente comedor y una excelente cocina. Vaya para que usted vea, está vacía. La Colombia. Por eso, la Colombia tiene una excelente y está vacía, ministro. Domingo Sabio. Para ponerle ejemplos. Ministro, la formación de los recursos humanos, ministro. Ese es un tema importante, un tema nodal. La formación de los recursos humanos. Estamos hablando de secretarias, de docentes, de técnicos, de todo, profesor, los recursos humanos, que es un componente importante, de los directores de centro. Ministro,
La entrega de los fondos de la descentralización, ministro, eso es un tema importante. Estamos, ¿usted sabe en qué año estamos? ¿En qué mes del año? Concluyendo el año, ministro. Y cada año, ¿cuántas entregas deben hacer? Llegar 3 por año. Por año, 3. Ministro, este año no han entregado ni media. Entonces, sí. ¿Por dónde anda, ministro? Permítame decir algo a mí también. El equipamiento de los centros educativos, ministro. Los recursos didácticos para los docentes. La tecnología, las computadoras, que cada niño, ¿por qué no le entregan a cada niño, por ejemplo, que estén en el aula una tablet con todo internet y poner internet, wifi? ¿Para qué? Para que tengan acceso a la investigación y que porque el profesor lo que debe ser ya en estos tiempos es un animador. El profesor debe ser un coordinador y un animador y un conductor de qué, profesor, de esos conocimientos, de los procesos, de la adquisición de los conocimientos de los estudiantes, donde se produzcan realmente verdaderas discusiones. Sí, pero entonces yo pregunto, esos uniformes, entonces fíjese lo peor ahora. Ahora los niños van a pelear por zona. No, mire lo otro ahora, mire ahora. Yo tengo mi niño aquí, vivo en Santo Domingo, aquí en la capital. Pero me voy a mudar, profesor, para Neiva. Le toca el amarillo, no. Me toca entonces comprar otro uniforme allá, usted sabía. Yo tengo que comprar otro uniforme. Azul turquesa. Azul turquesa. Yo tengo que comprar otro uniforme allá. Le van a dar 2 porque el de aquí no le sirve. 2 poloches. O sea, si viene un niño del Cibao Central hacia aquí a Santo Domingo a estudiar, tiene que comprar otro uniforme. Porque el que tiene ya no le sirve. No le dé un lado, que sea aguilucho. Bueno. Pero eso no es nada, profesor. Yo le quiero poner un ejemplo adicional. Hace un par de días, las EDES estaban como haciendo una reparación. Yo agarro mi Twitter y escribo a EDE diciéndole que tengo una fase fuera de servicio, que es lo que pasa. Sí. No pasaron 5 minutos cuando las EDE, en este caso, y vale a la cuya, las EDE, me respondieron de una vez por Twitter, dígame señor, ¿cuál es su problema? ¿Cuál es su reporte? ¿Qué es lo que está pasando? Yo le he reportado al Ministerio de Educación y al mismo Twitter del ministro, incluso le he mandado las fotos de está cayendo nieve en mi escuela, profesor. ¿Cómo va a ser? Sí, no me vale darle pintura porque las filtraciones ya son tan grandes que la pintura que vuelvo y le doy, que ya no dejé de invertir recursos, vuelve y cae. Entonces le mando la foto por Twitter al Ministerio de Educación y al ministro y no son capaces ni siquiera de decir ¿y dónde es eso? Pero mayor aún, Aida Cartagena va para su año número 5 en jornada de escolar extendida. Y todavía no se ha dado ni siquiera el primer Picasso para hacer el comedor. No, es que no hay espacio, profesor. Pero que no hay espacio, espacio hay de más. Lo que más hay es espacio. Para hacer eso, si hay la intención, lo que más hay es espacio. En escuela básica de Copotillo no había espacio para una escuela. Sí. Y hasta patio tienen. Y salón multiuso. Ahí está, a propósito. Están las ideas. A propósito, allá está una cocina y un comedor que tampoco se usa. Que tampoco se usa. Por Dios, por eso las líneas están explotadas. Vamos a tomar una llamada. Pero fresco. Y vamos a darle nuestra bienvenida al profesor Claudio Brazován. La conciencia. La conciencia, profesor. El socio formativo y educativo. Estaba hoy, sí. Escuchándolo a ustedes. Y veo que viene bien acompañado. Sí, siempre anda bien acompañado. Estábamos en las... Buenas noches. Vamos a digo que ande bien acompañado. ¿Quién nos habla y desde dónde? De aquí de San Cristóbal. Adelante, San Cristóbal. Aunque no se ha terminado de evaluar a todos los maestros, estoy escuchando una curiosidad. Hay una autoevaluación, según dicen, así es, el 24. Sí. ¿Qué hay de cierto y cómo es? Por favor, lo escucho por televisión. Muy bien, muy bien. Muy buena su pregunta. Profesor Claudio, entonces usted estaba en una conferencia, profesor, magistral. No, magistral. ¿Quién la dictó? Estaba muy concurrida. Yo pasé el doctor, yo lo vi, usted se fue a las 5:30. No, profesor. A las 5:30 se fue. No nos quedamos ahí. Yo no llegué porque a mí me convocan para otro lado. Una conferencia magistral. La última pregunta la hice yo, la hice en nombre de Arnold los Educadores, una pregunta donde Sergio Tobón pues se salió debajo de la patana, pero contestó, claro que Vamos sí. Vamos a ver, ¿cuál fue la pregunta, don Claudio? La prioridad aquí. Mándela. Bueno, le preguntamos a Sergio Tobón, tomando en cuenta que la educación global contempla, diríamos que el estudiante pues sea ajustado a un grado de acuerdo a la edad, ¿verdad que sí? Y eso corresponde necesariamente que no es el asunto de que no se quemen, sino que es un asunto de acuerdo a la edad. Cuando usted viaja a cualquier país pasa eso. Sí. ¿Qué pasa? Que
las competencias que el estudiante no va desarrollando, lo va descalificando para la futura profesión que quizás él quiera aspirar. Así es. Porque no llenaría el requisito de las competencias profesionales con las aptitudes y con todo el enfoque y con Las el uso competencias personales. exactamente para Sí. poder para poder llegar Practicar. llegar, Claro. porque en otros países ya desde que va por el nivel primario los estudiantes son clasificados y son o descalificados o beneficiados para que pueda ir a una universidad. Eso es como si fuera un laboratorio. Es como un laboratorio. Sí, Entonces, el enfoque por competencia tiene doble vía, que hay gente que se están perdiendo, Franklin, y están contentos con el enfoque por competencia. Sí. Hay que entender bien el modelo económico que tenemos. Exactamente. Que es neoliberal. Las tendencias, así hacia dónde O vamos. también, los dueños del mundo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial. Usted sabe todo el mundo sabe lo que es neoliberalismo. Exactamente. Entonces, el asunto es que aquí nos estamos jugando con eso. Y no entendemos que al final, señores, aquí el que no desarrolló las competencias que tiene que desarrollar, pues va a tener que buscarse un título de menor grado en cuanto a calidad. Y si lo que vos me decía, bueno, son competencias. Y lo importante es que son competencias, claro que sí, pero el individuo no desarrolla al máximo. No. Porque desde el punto de vista de como lo expresa Piaget, hay un asunto de fisiología que entra, de psicología, de anatomía, que no permite, y Vygotsky habla de medio ambiente, que no permite que el estudiante pues llegue al máximo, como debía de ser. Por eso se queda entonces con otro tipo de grado. Por eso la educación Fíjese, no formal va a ganar unos cuantos grados aquí. Sí, pero fíjese que antes, profesor, así. La no formal. Estamos hablando el conocimiento Atención, que el- es una clase que Sí, Claudio está el dando. conocimiento Una enciclopédico, clase. profesor, eso era lo que prevalecía, o sea, aquel señor que lo sabía todo. Sin embargo, hoy eso debe seguir pasando, o sea, la gente tiene que tener conocimientos generales de todo, tiene que tener una amplia cultura. Pero fíjese que ahora lo que está en moda es la especialización del conocimiento. Me explico. Fíjese que usted se hace doctor en leyes, abogado. Sin embargo, tiene que hacer una especialidad. Y esa especialidad, hacer una subespecialidad. Pasa incluso con los médicos. Usted se hace médico general y es prácticamente como el equivalente a un bachiller en el sentido de cuando hablamos de secundaria. No sé si me doy a Entonces entender. tiene que irse a la rama Entonces, que quiere. debe hacer una especialidad y luego hacer una subespecialidad de esa especialidad, o sea, especializarse porque el conocimiento después la está educación ya hoy continua. especializado. Y Sí, después la correcto. educación Vamos a continua. nuestra pausa comercial, no se muevan porque en breve retornamos. Adelante, señor Llegamos director. con Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir. Éxito, noches amargas, días de hambre, pero feliz. Gracias, amigos y amigas, por continuar ahí en su programa Hablan los Educadores. En Hablan los Educadores, don Claudio Brazován, que hace su entrada entró triunfal. duro, Sí, entró sí, duro. sí, con tobón, profesor. Entonces, aquí no solo acreditamos, son muchos los que lo ven, no podemos darle los créditos por esa magistral entrada del profesor Brazován. Sin embargo, para contrataciones, él puede dar sus números, profesor. Mire, también quiero puntualizar una iniciativa que veo interesante y es importante destacar porque la veo interesante e importante. El nivel primario, en un encuentro que tuvimos el día de ayer en Costa Caribe, ¿verdad? Se van lejos, le cruzan por el frente a Marina y siguen para otro. Estamos trabajando allá. Señores, Estamos trabajando. día duro. Ni tiempo dio para bañarse. Entonces, estábamos trabajando y me gustó una idea de la coordinadora a nivel primario, Barbarita Herrera, ¿verdad? Así se llama. En donde parece ser que esos niños que están sin escolaridad, José Luis. Parece ser. Esos niños que están Tienen la intención. sin escolaridad, pues los distritos, las regionales, pues van a tener que matricularlo registrarlo más bien, hacer un levantamiento estadístico. Como un banco de espera. Un banco de espera o ver dónde están.
Porque esos niños que vemos Y a veces, saber quiénes son. saber quiénes son, que debería de ser un trabajo de la Oficina Nacional de Estadística combinada con la CONANI, José Luis, que es la que tiene que vigilar la ley La que 136 trabaja con 103. estadística. Yo creo que aún más que nosotros. Brazo van, ¿y a dónde? Bueno, saludamos lo que está diciendo Claudio. No, eso es importante. Porque una buena si iniciativa. es Brazo Van que lo está diciendo por aquí, puede ser que aspire a buena cosa. No, lo que él no, está pero diciendo. además es una Y el iniciativa, 1502 es una hemos hecho iniciativa trabajo. que sale, que nace de ahí. Y cuando Claudio viene a Brazo ver, Van, no, el eso, 1502. claro que eso viene de la zona norte del Distrito Nacional con su conjunto. Y Claudio Brazo Van es un perito en la materia porque durante sus años de educación lo hemos visto hacer el trabajo. Ahora, la preocupación mía es, y si lo encuentro y lo registro, ¿en qué escuela lo voy a inscribir? Porque la escuela está abarrotada. No, posiblemente en el distrito sí, pero tal vez en el interior no. Bueno, Pero sí. Posiblemente a Claudio se lo estarán llevando, profesor, para la sede del Ministerio de Educación para que también vaya haciendo su trabajo en educación básica. No. Y sería importante Yo eso, le profesor, voy- que estuviera por yo allá. se lo voy a decir en el aire para que quede grabado. Porque ya se lo he dicho en otra ocasión. No se deje usar. Que las ideas buenas lo llevan. No, profesor, se deje usar. lo van- Mire, no, a él lo van a- no voy a mencionar el lo van nombre, a llamar, pero ya se- en una ocasión se lo van a yo llevar. viví una experiencia y decía, Claudio, porque usted institucionaliza todo, usted no va a estar ahí. Se lo van, no, ¡Guau! Fueriado. profesor, se lo van a llevar para el Ministerio Y de Educación. enhorabuena Claudio. si se lo llevan. Bien, vamos a ver, profesor. Pero no cobrando como Hay técnico. una pregunta que está en el aire y yo quiero responderla después que Sí. veamos, profesor. Un video que tenemos ahí, unas imágenes con respecto A a la evaluación la de profesora desempeño. Scarlett sobre el proceso de evaluación del desempeño. Adelante, señor director. Desde la escuela Mauricio Báez para el programa Hablan los Educadores, con la profesora Claribel y la profesora Scarlett. Ya dos profesoras que fueron evaluadas. ¿Qué tal les pareció el proceso de evaluación? Bueno, a mí me pareció excelente. Yo había escuchado otras cosas y estaba tensa porque decían esto, decían aquello, pero la persona que vino fue muy humana, muy agradable, fue una maestra, que eso fue lo que más me gustó, porque entiende los procesos y realmente me sentí bien. Además ella solamente me dijo, dame la diaria y tu cédula. Yo tenía todo listo, tenía la unidad, tenía la diaria, tenía todo lo que ellos iban a pedir porque ya estábamos preparados para recibir. Pero realmente me sentí muy bien. ¿Llegó la persona que la iba a evaluar de sorpresa o se hizo un cronograma de evaluación? No, se hizo un cronograma, se nos avisó e inclusive yo elegí el grado que yo quería que me supervisara. O sea que todo fue siempre consciente con nosotros, como de mano a mano. Eso me gustó muchísimo que nos tomaran en cuenta, en realidad, porque así uno estuvo como más confianza. Durante el proceso de evaluación se sintió tensa, incómoda, preocupada usted. Para nada, me sentí normal. Cuando mi clase era una como yo la de con mis niños civiles. Muy bien. Y después que concluyó el proceso de observación áulico, de su proceso de clase, ¿qué procedimiento siguió la que estaba observándole? Ella, bueno, yo me acerqué a ella vio mi planificación, se llevó planificación para observarla, me dijo que firmara en un ladito, me entregó un papelito. ¿De que fue evaluado? Sí, donde fue, con un código donde yo puedo revisar mi calificación, me dio en diciembre. Y eso fue todo porque... Muy bien, pero le dijo... Bien, ahí está, profesor, y yo le decía... En cámara, le reportó Franklin Ferrera. En cámara, Franklin Ferrera también. No, yo lo que le digo, profesor, es que incluso hay una pregunta que no salió ahí, que es con respecto a cómo ella se sentía. Decía ella, nosotros teníamos una incertidumbre tremenda, Sí, que sí. es interesante eso que hubiese parecido. Y cuando vinieron las orientaciones de la Asociación Dominicana de Profesores, nosotros bajamos y dijimos, pero es esto lo que nos van a hacer. Fíjese cómo ya ella, porque tenía una incertidumbre por todas las redes sociales diciendo esto, ¿y qué es lo que van a hacer con Un nosotros? bombardeo, profesor. Cuando nosotros fuimos y llevamos las orientaciones precisas, entonces ellas están reconociendo ese trabajo, reconociendo lo que se hizo. Y eso es bueno, es importante, porque eso calmó los nervios, bajó la tensión, y entonces los profesores sabían de qué los iban a evaluar, cómo los iban a evaluar, y esa parte que es lo que ellos hacen diario. Entonces, a partir de ahora ya, profesora, usted que nos llamó sobre la evaluación del proceso La autoevaluación. áulico, ya, proceso áulico, viene un proceso de autoevaluación. O sea, vienen las preguntas ya donde usted se va a evaluar usted misma de su trabajo, cómo usted entiende que hace su trabajo. Así es. Ahí va a venir un grupo de preguntas y usted las va a ir
con conciencia, respondiendo. conciencia crítica. Y hay otro metacognición, ejercicio, Franklin, con metacognición. hay otro ejercicio que es del ejercicio profesional, de la labor profesional, de desarrollo profesional. Ese ejercicio se lo van a entregar a usted con situaciones puntuales que se dan, por ejemplo, en el aula, con situaciones cotidianas del aula. Ejemplo, una niña le sale embarazada con 12 años. Un ejemplo, profesor de matemáticas. Un ejemplo. El profesor de matemáticas, al explicar la potenciación 3 elevado a la 4, igual, la niña responde que eso es igual a 12. A mí no me gusta así. O 3 por 2. Una situación de la vida real. Pero Usted, no, mi papá perdón. dejó 100 pesos para la comida y Bueno. queremos comer arroz, habichuela y carne. ¿Cómo usted hace? Bueno, Entonces, vamos a aterrizar la En la matemática. parte Franklin, concreta. por favor, Profesor, no, Franklin. escúcheme. No, respete, Yo señor. no. Franklin. Yo Deje estoy que diga el concepto. Está bien, yo estoy dígame. poniendo el ejemplo. Dijo que es Ok, igual ok. a 12. Entonces, la potencia es 12. ¿Cuál Ok. es la respuesta que usted va a buscar? ¿Le va a dar la respuesta usted como docente? ¿Va a propiciar que el niño entienda la respuesta? Construya la respuesta. Que construya la respuesta. ¿O va a socializar con los demás para llegar a la respuesta? O le va a decir O sea, que está mal. Yo estoy hablando, profesor. ¿Usted sabe dónde yo pasé? Yo pasé a una etapa abstracta de la matemática. Eso no llega así. O sea, cuando usted tiene una potencia de 3 elevado a la 4, eso no llega así. Eso llega Esa es la última etapa. Esa es la última etapa. Esa es la etapa abstracta ya. Usted empieza primero con la etapa concreta, la semiconcreta y la abstracta. Incluso la potenciación primero tiene que resumirse como Una multiplicación repetida. abreviada. O sea, tiene que verlo. Aquí estoy entre dos matemáticos. No, le estoy explicando toda Oye, me esa quito el parte. sombrero, ¿no? Entonces usted tiene que ver esa parte y ya lo que usted habló de la vida real es la aplicación de los conocimientos matemáticos para eso. Oiga bien. Contextualización Entonces, estamos Bueno, nos hablando, vamos sí. a ir porque si lo dejamos, Julio grita. Vamos entonces, hemos llegado a la parte final del programa. Atención, la segunda hora. Gracias por el favor de la teleaudiencia. Será el próximo lunes, Dios mediante, cuando volveremos a estar con ustedes. Feliz Buenas y noches largo y fin de feliz semana. Fin de semana, que Dios Bien les largo, acompañe. le dimos el lunes Buenas también. noches. Éxito por el que sufren, por el que luchan hasta morir. Éxito hay que encontrarlo a cualquier precio para vivir.